Un saludo a todos, les saluda el ingeniero Paul Medina de la empresa TIP Engineering y el día de hoy hablaremos acerca del diseño estructural de torres de transmisión o también conocido como cálculo mecánico de estructuras, como una de las partes más relevantes y complejas en el desarrollo de proyectos de líneas de alta y media tensión. El objetivo del presente video es explicar cómo elaborar el diagrama o árbol de cargas de una estructura de alineamiento, conocida generalmente como torre de suspensión, que está sometida a menores esfuerzos. Las torres de acero son comúnmente utilizadas en líneas de 138 hasta 500 kV. Sin embargo, tomaremos como referencia el diseño estructural elaborado para la línea aérea subterránea de 10 kV en la unidad minera San Rafael, ya que a pesar de ser una línea de media tensión, se implementaron torres autosoportadas de 18 y 21 metros, con un conductor de fase de 300 mm² triple C y un cable de guarda tipo OPGW, representando características electromecánicas de una línea de alta tensión y sobre el cual realizaremos la explicación. Respecto a los tipos de torres o tipos de estructuras, en el proyecto desarrollado en la región Puno se han considerado 5 tipos de estructuras basándonos en los ángulos que posee el trazo de ruta de línea y la configuración del terreno. Podemos apreciar torres tipo TR, que son torres utilizadas en la transición de tramos aéreo subterráneo, torres de suspensión, el cual posee ángulo de 0 hasta 3 grados, una torre tipo TA1, que es utilizada para ángulos desde los 3 hasta los 30 grados, torres tipo TA2 para ángulos medios desde 30 hasta 60 grados, y torres tipo TA3 para ángulos fuertes representados desde los 60 hasta los 90 grados. A continuación vamos a ver el trazo de ruta de la línea proyectada, en la cual podemos ver la ubicación de la subestación San Rafael 138-10 kV, un primer tramo inicial de la línea que es un tramo subterráneo, y en el vértice número 1 es en el cual se implementa o se utiliza la torre tipo TR para la transición de tramo subterráneo a tramo aéreo. Ahora, a lo largo de toda la línea proyectada se utilizan las torres dependiendo de los ángulos antes mencionados, ya sean torres tipo TA1, torres tipo TA2. Por ejemplo, si tenemos un ángulo de 45 grados, correspondería a una torre tipo TA2. Y las torres de suspensión o torres de alineamiento son las torres ubicadas entre dos vértices. Por ejemplo, en este caso podemos apreciar un vértice identificado en esta zona, acá se aprecia otro segundo vértice, y esta estructura intermedia representa una torre de suspensión o alineamiento que probablemente esté entre los 0 grados o hasta los 3 grados como valor máximo. Es en base a esas torres que vamos a realizar la explicación del diseño mecánico. Vamos a empezar a explicar los parámetros de diseño y, como les mencionaba, nos basaremos en las torres autosoportadas de suspensión o alineamiento, conocidas como torres tipo TS. Para empezar, debemos conocer las prestaciones máximas, las cuales están representadas por un vano viento de 250 metros, un vano peso o vano gravante de 350 metros, un vano máximo lateral de 250 metros y un ángulo topográfico de 0 hasta los 3 grados, como lo mencionamos hace un momento. Asimismo, debemos tener en cuenta la configuración geométrica de la torre tipo TS, en la cual debemos apreciar que en la cima de la torre estará ubicada el cable de guarda tipo OPGW. El conductor superior lo vamos a denominar como conductor tipo C1, el conductor intermedio será conocido como conductor C2 y el conductor inferior será conocido como conductor C3. Además de las prestaciones, debemos conocer las hipótesis de cálculo. En este caso, para la torre tipo TS se han definido 8 hipótesis, las cuales están comprendidas por 4 hipótesis de condiciones normales y otras 4 hipótesis de condiciones excepcionales o de ruptura de conductores. Por ejemplo, la hipótesis 1 representa condiciones normales para ángulo 0 en máximo viento. La hipótesis 2 representa condiciones normales para ángulo 3, que es su máxima prestación de la torre tipo TS, en máximo viento también. La hipótesis 3 representa condiciones normales para ángulo 3 grados, pero en condición de viento más hielo. La hipótesis 4 representa una condición normal para ángulos de 3 grados y de sol hielo.
Hasta el momento podemos apreciar condiciones como máximo viento, viento con hielo o solo hielo, que son condiciones que se han considerado en el cálculo mecánico de conductores, el cual será objeto posiblemente de un nuevo video para la explicación específica de dichos casos. Continuando con la explicación de las hipótesis, como les mencionaba, las otras 4 hipótesis representan las condiciones excepcionales. Por ejemplo, la hipótesis 5 representa la rotura del cable de guarda tipo UPGW ubicado en la cima de la torre. La hipótesis 6 representa la rotura del conductor de fase C1, que es el conductor superior. La hipótesis 7 representa la rotura del conductor de fase C2, que representa el conductor intermedio. La hipótesis 8 y la final, que representa la rotura del conductor de fase C3, que es el conductor más bajo ubicado en la torre tipo TS. Finalmente, como últimos parámetros de diseño, debemos tener en cuenta los factores de sobrecarga, que no son más que los factores de seguridad que se aplican para el diseño óptimo de las torres en líneas de transmisión. Por ejemplo, tenemos el factor de sobrecarga transversal debido al viento, que está representada en 2.2, el factor de sobrecarga transversal debido al tiro del conductor en 1.1, el factor de sobrecarga longitudinal también en 1.1 y que está asociado a las condiciones excepcionales o condiciones de rotura de conductores, los factores de sobrecarga vertical en 1.5 que está asociado a los pesos de los conductores o accesorios. Estos 4 factores de sobrecarga o factores de seguridad están estipulados en la sección 25 del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 como normativa vigente para el diseño de líneas tanto de alta como de media tensión. Una vez explicados los parámetros de diseño, pasaremos a los resultados o al objetivo, que era calcular el diagrama o árbol de cargas, tanto mayoradas como sin mayorar. Las cargas mayoradas representan las cargas en las cuales se han aplicado los respectivos factores de sobrecarga, y las cargas sin mayorar son en los casos en los cuales se han considerado factores de sobrecarga igual a 1 o prácticamente inexistentes. Antes de iniciar con la explicación del cuadro del análisis mecánico de la torre tipo TS, debemos tener en cuenta la configuración geométrica de la torre tipo TS, en la cual se ven reflejados los 4 conductores, es decir, el cable de guarda tipo UPGW, el conductor superior tipo C1, el conductor intermedio C2 y el conductor inferior C3. Podemos apreciar que en cada conductor se ha reflejado las cargas o los 3 tipos de cargas en cada uno. Tenemos la carga transversal, debido a producida por el efecto del viento y también por el propio tiro del conductor, la carga longitudinal, que se produce en un desbalance entre alguna rotura del conductor, y la carga vertical, que está reflejada por el peso del conductor, de los accesorios, del aislador e inclusive considerando el peso adicional del hielo. Entonces, es en base a esta configuración que se determina esta tabla considerada como árbol de cargas, en la cual podemos apreciar los 4 conductores mencionados con sus respectivas cargas, tanto transversales, longitudinales y verticales. También podemos apreciar las 8 hipótesis de cálculo indicadas anteriormente, entre las cuales podemos ver que las 4 primeras son las condiciones en operación normal y las otras 4 son en condiciones excepcionales. Las hipótesis de cálculo desde la 1 hasta la 4 representan condiciones normales, es por ello que no se puede apreciar ningún desbalance en las cargas longitudinales. En el caso de la hipótesis de cálculo número 5, que representa la rotura del cable de guarda, es decir, un desbalance longitudinal, es en este caso particular en el que se aprecia la carga longitudinal asociado a la rotura del conductor tipo OPGW. Asimismo, también podemos apreciar la hipótesis de cálculo 6, que representa la rotura del conductor C1 y por ende se genera el desbalance o se genera la carga longitudinal. También tenemos la hipótesis 7, en el cual también se genera la carga longitudinal producida por la rotura del conductor intermedio o conductor C2. Y finalmente la hipótesis número 8, que representa también la rotura del conductor más bajo, conductor C3. Por ende también se genera la carga longitudinal. Asimismo, para el análisis mecánico debemos tener claro las alturas a las cuales operarán. Entonces tenemos
podemos apreciar que la torre TS tiene una altura básica de 18 metros, pero dependiendo de la configuración del terreno o el perfil del terreno se pueden implementar patas adicionales a las torres, incrementando la altura de la torre, por ende la altura de los propios conductores, teniendo una torre TS más 0 que tiene una altura total de 18 metros, una torre TS más 3 que tiene una altura total de 21 metros y una torre tipo TS más 6 que tiene una altura total de 24 metros. Y es en base a estas alturas que se determinan las alturas del resto de conductores, y todo este cuadro representa el diagrama o el árbol de cargas mayoradas. Es en base a este análisis matemático, análisis estructural de la torre, sobre el cual los fabricantes de torres analizarán y realizarán sus respectivas simulaciones para el diseño óptimo de esta torre. Asimismo, también debemos tener en cuenta un segundo cuadro, que es el análisis mecánico de la torre, pero para cargas sin mayorar, en el cual debemos considerar, o se ha considerado, factores de sobrecarga igual a 1. Entonces estas cargas sin mayorar se les transmite al especialista de obras civiles para sus respectivos diseños, y los ingenieros civiles en este caso recibirán estas cargas, estas tablas con factores de sobrecarga igual a 1, ya que ellos en sus respectivos diseños de fundaciones también consideran sus propios factores de seguridad. Entonces nosotros no podemos brindarles una tabla de cargas mayoradas, ya que estaríamos realizando un sobredimensionamiento de las fundaciones, y lo cual generaría un encarecimiento del proyecto. A fin de explicar las conclusiones o aplicaciones, debemos tener en cuenta que el análisis estructural se aplica tanto para torres, como le hemos mencionado, tanto para torres de suspensión o otras torres, como pueden ser torres angulares o torres de transición, las cuales pueden ser también objeto de otros videos adicionales para explicar las condiciones que les corresponde a cada tipo de torre. Y también debemos tener en cuenta que no solamente para las torres, sino también podemos aplicarla para el caso de postes de acero, por ejemplo, que al igual que las torres, su diseño, su fabricación están relacionados a un análisis reales de las cargas, dependiendo qué conductor se utilice o qué tipo de conductor de guarda se va a implementar para cada caso. También lo podemos utilizar para un óptimo diseño o un correcto seleccionamiento de un poste de concreto. Por ejemplo, tenemos postes de 15 metros de altura, postes de concreto de 15 metros de altura con 400 kilogramos de carga de trabajo, y también tenemos postes de 15 metros con 500 kilogramos de carga de trabajo. Entonces, mediante ese análisis estructural podemos realizar la correcta selección del poste y por ende una optimización en los precios del suministro. Bueno, en esta etapa final del video, agradecerles por el tiempo brindado, y espero nos puedan continuar viendo en los siguientes videos que se irán publicando. Muchas gracias.